evitar de que salga. Entonces, bueno, fue así como medio complicado y lo vamos a retomar un poco porque déjenme decirles que los siguientes estudios que veremos pues están en relación con este pasaje. Entonces, si no lo tenemos bien, pues nos va a costar así como un poquito más de trabajo o nos van a entrar las dudas. Entonces, por esa razón se va a repetir hoy el estudio de la resurrección de Lázaro. Espero que ahorita ya no haya problemas con el audio ni ninguna cosa que se Muchas gracias, oye mejor. Ah, qué bueno. Sí, sí, qué bueno, porque no, hubo problemas y parece que no se pudieron así como que solucionar. Entonces veremos nuevamente la resurrección de Lázaro, si les parece. Para iniciar, pues voy a dar. Señor, te queremos dar muchas gracias esta mañana, que gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú permitiste esta semana en nuestra vida, cada día, Señor, el abrir los ojos y poder despertar y poder levantarnos, pues es una bendición que tú nos das. Y esta mañana te queremos pedir por la enseñanza que vamos a ver hoy, Señor, que pues pueda compartirla conforme a todo lo que tú nos enseñas y podamos entenderla bien, Señor. Te quiero pedir por las personas que están conectadas y por las que no han podido conectarse, pero que lo harán más tarde o verán el video también, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, sí les pediría, chicas, que tuvieran un cuadernito, una hojita, una pluma, para que fueran tomando nota. Puedes tomar nota nada más de las palabras clave, de los puntos principales, pero sobre todo de los versículos, para que después, con calmita, leamos bien cada versículo que veamos en el estudio, para refrescarnos, porque no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí, que escuchas una predicación, escuchas una plática o cualquier cosa, una conferencia, y si no lo repasas, te dicen, oye, ¿qué tal estuvo? Ah, pues sí, muy bien. ¿Y qué vieron? ¿Qué vimos? A ver, espérame, déjame, me acuerdo. ¿Qué vimos? Entonces sí es importante que después de que tengamos el estudio u otro día, cuando tú quieras, demos una repasadita al estudio anterior para refrescarnos que vimos. Y como les digo, principalmente pues a los versículos. Eso sí, me gustaría que los anotaras. Entonces, vamos a ir al pasaje de Juan, continuamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 37 al 44. Tu Biblia, por supuesto, ahí a la mano. Entonces, lo voy a leer. Dice, versículo 37 de Juan 11. Estamos cuando Jesús está ante la tumba de Lázaro. Y lo que la gente dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Bueno, este es el pasaje que veremos esta mañana. Entonces aquí vemos varias cosas. Y recordemos en los anteriores estudios y cuando leemos el Evangelio de Juan, que Jesús durante su estancia en la tierra dijo
cosas sorprendentes de sí mismo y sobre todo dio una poderosa y muy convincente evidencia para probar lo que estaba diciendo. Y esto lo vimos en el capítulo anterior también de Juan 10:25. Capítulo 10 de Juan. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, dejen una marquita, pero también vamos a ir a otros libros de la Biblia. Entonces, pues ahí marcamos el Juan 11 para estar constantemente regresando a él. Entonces, Juan 10:25 dice, Jesús les respondió, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y no una vez, Jesús muchas veces les había dicho eso, ¿sí? Pero ellos seguían sin creer. Mucha gente seguía sin creer. Luego, pasémonos de ahí mismo, capítulo 10, pero al versículo 37 y 38, que dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Luego regresémonos un poquito al capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan. 5, versículo 36. Capítulo 5 de Juan, versículo 33, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Cuántas veces Jesús les dice? Luego, capítulo 14, vamos al 14, seguimos un poco. 14, capítulo 14 de Juan, versículo 10 y 11. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí? Y aparte los milagros que Él hacía, pues estaban declarando lo que Él era, como cuando sanó al paralítico. Vamos a verlo en Mateo 9:6, por favor. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 9, versículo 6, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Sí? Ahí Jesús proclama esa sanidad a las piernas de este hombre, ¿sí? Y está demostrando ahí que sus palabras son verdad. Luego también vemos el ejemplo de los endemoniados. Vamos para esto al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Lucas 11, 20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vemos también con Juan el Bautista, ¿sí? Vamos al mismo Lucas, pero ahora nos regresamos un poquito y vamos al capítulo 7, versículos 18 al 22. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora
sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Una vez más, vemos que Jesús cumplía las cosas que se esperaban que hiciera el Mesías. No nada más decía y hacía. Con los fariseos también vemos, vamos a ver un ejemplo con los fariseos, en Juan 2, 19 al 21. Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba de su cuerpo. Jesús no estaba hablando del templo hecho de piedras, del edificio, ¿sí? Sino de su cuerpo. Sus palabras, esto que dijo, en 3 días lo levantaré, tomaron mucho significado después de la resurrección. Vemos también con sus discípulos en Mateo 16, 21. Mateo, capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí Jesús ya está hablando de su muerte y de su resurrección. Esta es la primera vez que Jesús les predice su muerte. Y ahora vamos a Mateo 17, el siguiente capítulo, Mateo 17, versículo 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Aquí vemos una vez más, Jesús predice su muerte, pero más importante, habla de su resurrección. Luego también vamos a Mateo, capítulo 20, versículo 18 y 19. Mateo 20, 18 y 19 dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y otro ejemplo en Lucas 24, 6 y 7, cuando las mujeres van al sepulcro y no hallan a Jesús ahí, vamos a verlo, Lucas 24, versículos 6 y 7, lo que el ángel les dice, Lucas 24, 6 y 7, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Esta resurrección de Cristo, pues es el hecho central de la historia cristiana. La resurrección de Jesús es única porque Él vive, es un Cristo vivo. Bueno, es la más grande credencial de Jesús, ¿sí? Vamos a Romanos 1, 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Voy a leer desde el 1, lo que está diciendo Pablo. Dice,
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y me voy a seguir al siguiente versículo que dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo está declarando esas buenas nuevas de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías prometido, que vino como humano, que murió, pero no acabó ahí la historia. Resucitó de los muertos. Y con eso pues, nos abrió la puerta para poder llegar al Padre. Jesús también dijo que Él era el pan de vida. ¿Se acuerdan que lo vimos en algunos capítulos anteriores? Y lo comprueba. Entonces vamos a Juan 6:35 para recordar. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, vemos todas estas cosas que dice Jesús, cómo las prueba, y con la resurrección de Lázaro probó ser él la resurrección y la vida. Vamos al versículo 11:25. 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús tiene ese poder sobre la vida y sobre la muerte, así como también lo tiene para perdonar pecados, porque Él es el creador de la vida y todo aquel que cree en Cristo tiene esa vida espiritual, es esa nueva criatura espiritualmente hablando. Bueno, y este milagro que vamos a ver con la resurrección de Lázaro que estamos viendo, es el último descrito en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos narra todos estos milagros. Hay 6 antes, recordemos un poco, no los vamos a leer, pero sí me gustaría que anotaras los versículos para que luego tú lo leas y los recuerdes. El primero que hizo fue en las bodas de Caná. Y esto está en Juan 2, del 1 al 11. Juan 2, del 1 al 11, está ese milagro de las bodas de Caná cuando transforma el agua en vino. Luego vemos en mismo Juan el capítulo 4, versículos 46 al 54, que vemos ahí el milagro de cuando Jesús sana al hijo de un oficial del rey que estaba gravemente enfermo. Luego, en el siguiente capítulo, en el 5, capítulo 1 al 17, vemos también otro milagro, cuando sana al paralítico de Betesda. ¿Sí? El paralítico tenía que acercarse al agua para que cuando bajara el ángel y agitara el agua, él pudiera entrar y sanar, pero no alcanzaba a llegar, siempre alguien llegaba antes que él, pero Jesús ahí lo sana, sin necesidad de que él baje a tocar el agua. Luego vemos el siguiente milagro, el de la alimentación de los 5,000, que está en Juan 6, del 1, versículo 1 al 14. 5 panes y 2 pececitos, él
alimenta a toda esa multitud. Luego, otro gran milagro que vemos en Juan 6, del 15 al 21, cuando Jesús anda sobre el mar. ¿Se acuerdan que están los discípulos están en la barca y Jesús se acerca a ellos? Parece que se perdió la señal, pero creo que ya está. Luego vemos también otro gran milagro, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. En el capítulo 9, los versículos 1 al 41. Cómo la gente se queda sorprendida cuando hace este milagro, ¿no? Y tan, ay, a ver, parece que... ¿Ya estoy? Pondré en otra posición el... Perdón, ¿eh? ¿Estás bien? Ok. Estaba como volteada, pero ya parece que está. Bueno, entonces les decía, ¿cómo vemos Ay, me perdí. Aquí estoy. Vemos cuando sana a este ciego de nacimiento y la gente le empieza a entrar hasta duda, ¿no? De que, ay, sí será la misma persona. Oye, no, se me hace que era otro, pero ¿cómo? Si era ciego desde que nació. Mejor vamos y le preguntamos a sus padres, ¿sí? Siempre esas dudas. Entonces, con esta resurrección de Lázaro, que es el séptimo milagro que vemos en el Evangelio de Juan, pues fue un poderosísimo impacto a sus discípulos que necesitaban una fe fuerte. Y fue también un poderoso golpe a todos aquellos judíos incrédulos que tenían el corazón tan endurecido, que no creían, a pesar de lo que veían. Entonces, el tema de todo este capítulo 11 de Juan es que Jesús es la resurrección y la vida. Vamos a Juan 11, 25 y 26. Juan 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En este capítulo es Jesús y no Lázaro la figura central. La resurrección de Lázaro no fue el acontecimiento principal, pues Lázaro finalmente más adelante moriría otra vez, sino era mostrar que el Hijo y el Padre fueran glorificados. Juan 11:4, y lo dice, Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora vamos a ver que en este pasaje vamos a dividirlo en 5 secciones. Entonces, la primera, vamos a ver la perplejidad de todos, ¿no? Se quedaron asombradísimos. Lo segundo va a ser cuál era el problema. La tercera, la promesa de Jesús. La cuarta, la oración que hace Jesús. Y la quinta, el poder de Jesús. Entonces vamos a ver la primera, la perplejidad. Y para esto vemos el primer versículo que leímos hoy, de Juan 11:37. Ahí vamos otra vez. ¿Y qué hay ahí? Dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pues si Jesús impactaba a la gente con sus milagros, y aquí pues no es la excepción.
después de verlo llorar. Acuérdense en el versículo 35 que vemos el versículo más chiquito de toda la Biblia que dice, Jesús lloró. Algunos se preguntaban, ¿por qué no había hecho nada Jesús cuando podía? ¿Por qué no había llegado a tiempo? ¿Por qué no había sanado a Lázaro? Para que no muriera, ¿verdad? Porque pues ya habían visto y estaba muy fresco en sus memorias que él había dado vista a un ciego. Y había sido toda una sensación ese milagro. Todavía la gente lo tenía muy fresco en sus mentes. Pero estaban así confundidos, ¿no? Sabían que Jesús tenía el poder para sanar. Y si Jesús amaba tanto a Lázaro, ¿por qué se demoró? ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué dejó que muriera? Y pues la respuesta es que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y no da cuenta a nadie, no tiene que dar cuentas de que lo hice así. No. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y lo vemos en Efesios 1:11. Efesios 1:11 dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sí, Dios es soberano, Dios tiene el control. No da cuentas a nadie también, ¿verdad? Job 33:13. Vámonos al Antiguo Testamento, donde está el libro de Job. Y vemos el versículo 33, perdón, el capítulo 33, versículo 13. Job 33:13 dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Sí? Debemos aprender a confiar en Dios y en su bondad, en su misericordia. Y esto pasa, fíjate, cuando tenemos las pruebas más grandes, es cuando más aprendemos a confiar en Dios, en la bondad de Dios, ¿sí? Aunque de momento muchas veces no lo podamos entender, pero ya después decimos, con razón, si no hubiera sucedido tal cosa de la que yo tanto me quejaba, ¿verdad? No hubiera yo volteado a Cristo, no hubiera yo venido a Cristo. Entonces vamos a ver también Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, del Pentateuco. Vamos a ver Deuteronomio 29:29. Dice, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí? Hay cosas que Dios decidió no revelarnos. ¿Por qué? Porque nuestra mente finita, limitada, no las podría entender las cosas infinitas de Dios. Y no necesitamos, o que no necesitamos conocerlas hasta que pues seamos más maduros espiritualmente. Es imposible para nosotros saber todo lo que Dios hace. ¿No? Y aquí vemos cómo en este pasaje Jesús se demoró porque su propósito, fíjate aquí bien, su propósito no era sanar a Lázaro, sino levantarlo de los muertos. Y con esto, traer gloria a sí mismo y al Padre. Ese era el propósito de haber dejado que Lázaro muriera y después llegar Jesús a resucitar. Entonces, bueno, este es el punto 1, el que acabamos de ver, la perplejidad de todo el mundo, de que ¿por qué no llegó a tiempo, no? Luego vamos a ver el segundo punto, que es el problema. Y esto está en los siguientes versículos. En Juan 11, versículo 38
y 39. Vamos a ver. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Sí? Y las dudas que se expresaban, pues para los que estaban ahí consolando a Marta y en esta situación, hizo que Jesús se conmoviera más. Y bueno, acuérdense que en ese tiempo se ponían a los muertos en unas cuevas. Esa era la costumbre en Israel. Y una cueva podía ser natural o podía ser excavada en la piedra, ¿sí? Y aquí vemos en Mateo 27:60, cuando lo ponen en este sepulcro que era de José de Arimatea, lo vemos. Mateo 27, versículo 60. Mateo 27:60 dice. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Sí? Cuando Jesús muere, recordemos que lo ponen en ese sepulcro de José de Arimatea y ponen una piedra. Como estaba en el caso de Lázaro, que también una piedra era la que cerraba ese sepulcro. Y las tumbas pues estaban fuera de la ciudad. Nos imaginamos que sí, ¿verdad? Fuera de la ciudad, para que los vivos pues no fueran contaminados al tener contacto con esos cuerpos muertos, ¿sí? Pues porque no debían de tener contacto con un muerto. Lo vemos en Números 19:16. Números en el Antiguo Testamento también, parte del Pentateuco, el 4º libro, al inicio de la Biblia, dice, Números 19:16. Y cualquiera que tocare muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Luego vemos que en esta cueva donde estaba Lázaro, pues también estaba sellada con una piedra muy grande, para evitar que animales entraran o ladrones también entraran. Y vemos cómo Jesús manda quitar la piedra. Y Marta pues se queda así como que, no, Señor, porque mira, pues ya es de 4 días, ya huele, y cómo va a estar su cuerpo, lo que vas a encontrar, ¿no? Porque Marta no entendía que Jesús tenía toda la intención de levantar a Lázaro. Marta tenía la preocupación de que pues el cuerpo de su hermano después de 4 días ya estaría en descomposición, porque pues los judíos, recordemos que ellos no embalsamaban los cuerpos, ellos usaban especias aromáticas con que los untaban, los ungían para mitigar el dolor de la putrefacción. Pero después de 4 días, pues yo creo que ya no era nada más el olor de las especias, sino que ya olería un poco más desagradable, ¿verdad? Y el cuerpo ya estaría entrando en descomposición. Entonces, Marta pensó que tal vez Jesús quería ver por última vez a su amigo, pero le horrorizaba el pensar lo que Jesús vería y lo que olería, ¿no? En su mente, ya para ella era como demasiado tarde para que Jesús hiciera algo por Lázaro. Jesús no había llegado a tiempo para sanarlo. Su hermano ahora estaba bien muerto y ella pues había abandonado toda esperanza. Y lo vemos en Juan 11, el versículo 21. Juan 11, versículo 21 dice, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
pero aquí no lo vemos como una queja, ¿sí? O una, ay Jesús, qué mala onda, no llegaste a tiempo. No, sino que es el testimonio de la confianza que ella tenía en el poder de Jesús para sanar. Bueno, luego vamos a ver el punto número 3, que es la promesa. Punto número 3 es la promesa, y esto lo vemos en Juan 11, versículo 40. Juan 11, 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Fíjate, aquí Jesús le estaba dando una respuesta de mucho aliento y darle mucha esperanza, aunado así como una pequeña reprensión, ¿no? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús desafía a Marta a no preocuparse por cómo estaría el cuerpo de su hermano y a enfocarse en Jesús mismo. Él le promete que si creía, vería la gloria de Dios. Pero esto no dependía de la fe de Marta, sino que sería un acto soberano de Dios, diseñado para glorificar a Jesús y al Padre, al mostrar que tenía el poder de resucitar. Su milagro se llevaría a cabo independientemente de que si Marta tenía fe o no tenía fe. Pero aunque todos los que estaban ahí presentes verían ese gran milagro, solo aquellos que tenían fe en Cristo verían la llenura de la gloria de Dios. Porque todos estaban ahí, pero solamente los que creían verían esto. Y así pasa, actualmente. Hay mucha gente que ve las grandes cosas que hace Dios, los grandes milagros, y sigue con el corazón endurecido, que no pueden creer. Ahora vamos al punto 4. Vamos a ver la oración que realiza Jesús. Vamos a ver en Juan 11, versículo 41 y 42. Juan 11, 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjate cómo aquí está Jesús dando gracias, o sea, no era una petición, era una acción de gracias. ¿Cómo dice? Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces, aquí Marta, fortificada por la promesa de Jesús, pues acepta que quiten, da el consentimiento para que quiten la piedra de la entrada. Pero también vemos como aquí Jesús les dice que quiten la piedra. Jesús, ¿estás de acuerdo que no era un obstáculo a la piedra para él? Él la hubiera podido mover, pero aquí Jesús involucra a los demás para que ellos sean los que quiten esa piedra. Para que no hubiera dudas así de que no, se me hace que Jesús a lo mejor hizo así trampita cuando quitó la piedra y metió a alguien. No, para que vieran que era Lázaro el que resucitaba, ¿sí? Y aquí vemos también en esta oración como Jesús no está pidiendo al Padre que haga el milagro, sino que le da las gracias por haberlo oído y haber concedido su petición. Sí, Jesús seguramente antes había estado orando al Padre y aquí está agradeciendo que Él siempre lo oye, porque el Padre siempre lo oía. Como siempre también escucha nuestras oraciones y a veces pensamos, no, se me hace que como que, ay Dios, no me escuchó o no me quiere hacer caso o no quiere, pero recordemos
que nuestras oraciones siempre tienen que ir conforme a la voluntad de Dios, no a mi voluntad, a lo que yo creo que está bien o lo que me parece que es correcto o lo que yo quiero. No, es conforme a la voluntad de Dios. Entonces debiéramos orar que nuestra voluntad sea acorde a la voluntad de Dios, ¿sí? Y recordemos también que Dios no es así que el genio de la lámpara, ¿verdad? Que yo le pido y ya viene la respuesta. La respuesta vendrá conforme a su tiempo y conforme a su voluntad, no cuando yo quiera. A lo mejor se demora la respuesta. ¿Y cuántas veces no nos desesperamos, no? Porque, ay, no, es que ya le he pedido a Dios muchas veces y no me hace caso, no viene la respuesta. Él tiene un propósito. Así como vemos que tuvo el propósito con Lázaro, que no llegó a tiempo para sanarlo. Si no vemos la respuesta de Dios, es porque Él tiene un propósito para darnos esa respuesta. Bueno, entonces aquí, continuando con el pasaje, dice, en contrario con la práctica judía de esos días, Jesús habla directamente con el Padre. La oración, fíjate que aquí no era para beneficio de Jesús, sino para la gente que estaba alrededor y para que creyeran que lo había enviado el Padre a él, ¿sí? Vamos a Juan 5, 23 y 24. Juan 5, 23 y 24. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa vida eterna, ese vivir para siempre con Dios, comienza cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En ese momento se inicia esa nueva vida dentro de nosotros. Es cuando empezamos a ser esas nuevas criaturas espiritualmente. A ver, ahora vamos a Juan 5, en el mismo capítulo, pero ahora el versículo 30. Juan 5, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí era una afirmación pública que estaba haciendo Jesús de su misión, de su unión con el Padre, que pronto daría constancia, autenticaría con el levantar a Lázaro. Ahora vamos al último punto, al 5, su poder. Punto 5, su poder. Y aquí está en Juan 11, 43 y 44. Juan 11, 43 y 44 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí al terminar la oración que hizo Jesús en agradecimiento al Padre, Jesús llama a Lázaro a resucitar. Y aquí el texto nos está enfatizando lo fuerte de esa orden, de ese comando que está dando. Dice, él habló a gran voz. ¿Por qué lo hizo así? No lo dice el texto, ¿verdad? Pero sin duda esto simbolizaba el poder que él tiene para comandar aún a la muerte.
Y pues cuando Jesús dijo esto, pues captó la atención de toda la gente que estaba ahí. Y vemos que Jesús usa el nombre Lázaro. No nada más dice, sal fuera, dice Lázaro. Lo llama por su nombre, porque su poder es tal que si no hubiera dicho el nombre de Lázaro, todos los muertos hubieran salido. Lo que pasará en un futuro, lo que será en el futuro. Vamos a Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno, ¿qué es lo bueno? Pues creer en Jesús, ¿sí? Para que recibas esa nueva naturaleza, que a su vez hace que produzcas buenas obras. ¿Qué es lo malo? Pues rechazar a Jesús, aborrecer esa luz, no hacerle caso al sacrificio que Él ya hizo al pagar por tus pecados, rechazarlo, ignorarlo, que no te interese, eso es lo malo. Pero esto solo era como un adelanto del poder que tendrá Jesús el día final. Y vemos cómo la orden que le da a Lázaro es corta, es directa y es sencilla, ¿sí? Lázaro, ven fuera. Bueno, y vemos en el versículo 44 lo que nos dice. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ya lo había resucitado. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús abría las puertas de la muerte con las llaves que solo Él tiene. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 1, 18. Apocalipsis, el último libro, 1, versículo 18. Vamos a leer desde el 17, si les parece, que dice, cuando le vi, aquí está hablando Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo tiene las llaves para abrir el Hades, el sepulcro, para la muerte. Solo Él puede librarnos de esa esclavitud que tenemos, de vivir por las cosas del mundo, de la esclavitud que tenemos, de estar en nuestros pecados, de que Satanás nos quiera controlar. Pero Él sí tiene el poder y autoridad para darnos esa libertad del dominio del pecado. Bueno, entonces aquí vemos que toda la gente que estaba ahí, esa multitud, imagínate que ven salir al muerto, ¿sí? Todos estaban así como en shock, como si hubieran visto un fantasma. Pues sí, ha de haber parecido un fantasma, ¿verdad? Todo envuelto en las vendas que le habían puesto, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, nos dice en el versículo 44, ¿no? Lázaro, según era la costumbre, bueno, pues había sido así vendado
y guardado en un sudario y se vería así como un fantasma, ¿no? Todo envuelto en esas vendas. Y Jesús les da otra orden, otro comando a esa gente que estaba ahí alrededor. Desatadle y dejarle ir. Él ya había hecho lo difícil y quería que los otros hicieran lo fácil. Será quitarle las vendas y dejarle ir. Y aquí vemos que concluye esta escena. Y bueno, Juan no nos dice qué pasó después, cuando Lázaro vio a sus hermanas, cuando llegó a su casa. No nos lo dice. ¿Por qué? Porque pues esto distraería el motivo principal de la historia. Regresemos al versículo 4, donde nos dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora vamos a Juan 20, 31. Juan 20, 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos está diciendo que en ese evangelio, solo hay algunas de las muchas señales que Jesús hizo en la tierra, pero son suficientes para que nosotros creamos en Cristo, creamos en Jesús, el Hijo de Dios, y por el medio del cual recibimos la vida eterna, por medio del cual tenemos acceso al Padre. Él es el que, acuérdate el versículo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, y aunque este es el clímax de sus milagros, de estos 6 milagros que antes están narrados en el Evangelio de Juan, pues todavía vendrá uno más. Y es cuando Jesús resucite de los. Vamos a ver Mateo 28, del 1 al 8. Mateo 28, del versículo 1 al 8. Vamos a ver. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y luego vamos a ver otro de los pasajes paralelos. No vamos a ver los 4 porque te doy nada más las citas. Marcos 16, del 1 al 8. El pasaje paralelo dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo,
no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y bueno, puedes ver tú nuevamente estos pasajes. Te doy la cita en Lucas. En los 4 evangelios viene este pasaje. Entonces, Lucas 24, versículos 1 al 11. Después lo lees, el pasaje paralelo de la resurrección. Y en Juan 20, del 1 al 10. Bueno, entonces, vamos ahora al versículo de Hechos 2. Vamos a ver el versículo 33, que dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Sí? El hecho de que Jesús haya resucitado demuestra la aprobación de la obra que Cristo hizo en la cruz. Después de la muerte y la ascensión de Jesús, se cumplió la promesa de Dios de enviar al Espíritu Santo. Ahora vamos finalmente al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 11. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 11. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a mí asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Eso está diciendo Pablo, ¿sí? Y la resurrección de Cristo, pues es un hecho histórico. Y hay muchas evidencias que confirman la resurrección de Jesús, ¿sí? Las mismas escrituras, los testigos oculares. Aquí vemos a Pablo, que él conoció a Jesús resucitado, ¿sí? La iglesia, o sea, es un hecho histórico. Sí, Jesús resucitó. No te desalientes porque haya personas que no crean, que te digan, ay, pero ¿cómo vas a creer eso? ¿Sí? Que niegan la resurrección, sino al contrario, llénate de esa esperanza de que un día veremos esa prueba viviente. Pablo fue
testigo presencial de Cristo resucitado, como nos lo dice aquí en el versículo. Entonces, bueno, Lázaro resucitó en un cuerpo mortal y corruptible, que moriría después, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo después. Jesús se levantó como conquistador de la muerte, como el primogénito de los muertos, ¿sí? Jesús vive, es un Cristo vivo. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 20 al 22. 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados por su resurrección, ¿sí? Adán, que por medio de él trajo el pecado, la muerte a todo el género humano, también Cristo, por medio de su resurrección, trajo la vida, nos trajo esa vida eterna. Cristo nunca volvió a morir. Él es la prueba de nuestra resurrección en la vida eterna. Resucitaremos con él. Y bueno, este es el estudio que tocaba hoy. Es importante este estudio porque Jesús demuestra que todas sus palabras son ciertas. Todo que nos demostró en ese estudio, pues demostró también esa relación que él tiene con el Padre, ¿sí? También nos demostró su perfecta humanidad cuando nos dice que Jesús se conmovió, que Jesús lloró al ver sufriendo a la gente, ¿no? Lo que Dios hace siempre tiene un propósito. Y aquí vemos que el que Jesús no haya llegado a tiempo para sanar a Lázaro y esperar a que muriera, tenía un propósito. Ese propósito era demostrar el poder, ¿sí? Del Padre, de Él, ¿sí? No dudarían del amor ni del poder del Señor. Marta, ya sabemos que había confesado que Jesús era la resurrección y la vida, pero ella creía que Jesús resucitaría a Lázaro en el día postrero, al final de los tiempos, pero no entendía que sería ese mismo día. Y cómo la gente también, imagínate el gozo que sintieron después de ver a Lázaro resucitados, ¿sí? Sorprendidos con ese gozo de la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús hace mucho más, muchísimo más de lo que somos capaces de imaginar. ¿Sí? ¿Tú crees que Marta se había imaginado que Jesús iba a resucitar ahí a su hermano? No. Y cómo nos gustaría saber, ¿verdad? ¿Qué pasó? Las dudas que salieron en toda la gente. Oye, pero a ver, ¿qué sentiste? ¿Y cómo que moriste y resucitaste? ¿Cómo fue eso? ¿Y qué hubiera contestado Lázaro? No sabemos, ¿verdad? A lo mejor de hecho, ay, estaba yo tan feliz en el paraíso, ¿verdad? No sabemos, pero bueno, este pasaje es importante y veremos los siguientes el próximo miércoles, Dios mediante, porque veremos la reacción que tendría la gente precisamente a la resurrección de Lázaro. ¿Qué pensó la demás gente? ¿Qué pensó esa multitud que estaba ahí, que presenció ese grande milagro? Porque no todos tuvieron la misma reacción. Y lo veremos, Dios mediante, la siguiente sesión, si a ustedes les parece. Entonces, para finalizar, pues voy a dar gracias. Señor, gracias, Padre, por esta enseñanza que nos has mostrado en este pasaje de la resurrección de Lázaro. Porque siempre en tu palabra encontramos una enseñanza, Señor. Y así como vimos que, pues, mucho de la gente en esta
en este gran milagro que presenció, pues creyeron que tú habías enviado a Jesús. Y así como también sus discípulos se fortalecieron en la fe, así nosotros, Señor, queremos también fortalecernos cada día más espiritualmente, Padre. Y agradecerte pues todo ese gran amor y misericordia que tienes tú para con nosotros, que constantemente te fallamos, Señor. Pero también como esta gente tuvo gran gozo al ver a Lázaro resucitado, nosotros también, Señor, queremos tener ese siempre constante, ese mismo gozo, al saber que algún día seremos resucitados juntamente con Cristo. Gracias te damos, Padre, por todas tus enseñanzas que tú nos muestras cada día que vamos a tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que seamos constantes con nuestra lectura, que tengamos como lo principal de nuestro día, pues ese tiempo devocional contigo, ese tiempo en oración hacia ti y el ver tu respuesta a través de tu palabra. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, chicas, este es el... ¿Alguien quiere comentar algo?